Bienvenidos a este espacio de reflexión, donde las historias nos recuerdan las verdades más profundas del alma. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si sienten que este mensaje puede ser una luz para alguien, les invito a compartirlo. Al hacerlo, no solo apoyan nuestro trabajo, sino que se convierten en portadores de esperanza, permitiendo que la gracia de Dios toque otro corazón. Que la paz sea con ustedes. Nadie en aquella pequeña y olvidada comarca creía que una tierra reseca y polvorienta pudiera, algún día, vestirse con árboles cargados de frutos jugosos. Pero les pido que se queden conmigo hasta el final de esta historia, porque les mostrará, de una manera que toca las fibras más íntimas del ser, como la paciencia de un hombre sencillo, anclada en una fe inquebrantable, puede transformar un destino y florecer en un milagro. Pedro tenía apenas 20 años cuando la vida le enseñó su lección más importante: los sueños que de verdad valen la pena exigen tiempo, sudor y una fe que no se mide por resultados inmediatos. Vivía con su padre, un hombre llamado Juan, en una humilde casita de madera. Poseían un pequeño terreno que a duras penas sostenía a la familia y a una mula mansa llamada Aurora, cuya mirada parecía contener la sabiduría de todos los caminos y silencios del campo. Su padre, don Juan, era un hombre de manos encallecidas y mirada serena. Su paciencia era tan vasta y profunda que parecía nacer de la propia tierra que labraba. Cada mañana, muy temprano, padre e hijo caminaban juntos entre los surcos, y el anciano repetía con esa voz suave de quien tiene la certeza en el alma: «Hijo mío, la tierra no tiene prisa. Dios tampoco. Quien aprende a esperar, aprende a cosechar con sabiduría». Pedro escuchaba, a veces sin comprender del todo la profundidad de aquellas palabras, pero las atesoraba en su corazón como quien guarda una lámpara para las noches más largas y oscuras. El sueño de Pedro era, a la vez, simple y gigantesco, llenar aquel páramo de árboles frutales. No era una ambición de riqueza fácil, sino el deseo profundo de construir algo permanente, algo que diera sombra, alimento y seguridad a las generaciones venideras. Soñaba con hileras de naranjos, con cocoteros meciéndose al viento como estandartes de vida, con árboles de mango abriendo sus brazos al cielo y con guayabos que perfumaran las tardes con su dulzura. En ese sueño había un trozo del alma de su padre y una promesa silenciosa de que ningún esfuerzo sería en vano. Pero la vida, que siempre pone a prueba a los soñadores, trajo consigo un desafío que convirtió la rutina de Pedro en un tenso hilo de lucha y esperanza. Una enfermedad lenta y traicionera comenzó a debilitar a su padre. Primero fue el cansancio, luego los dolores y, finalmente, el susurro del médico de que al cuerpo no le quedaba mucho tiempo. Pedro corrió a buscar remedios. Pasó noches en vela cuidándolo, sosteniendo la mano de su padre, intercambiando compresas de hierbas y esperanza en cada vigilia. Y una madrugada, cuando el frío pareció calar más hondo que de costumbre, don Juan partió, dejando la casa más vacía y una promesa que no podía romperse. Sus últimas palabras fueron para Pedro: «Continúa, hijo mío. Cuida la tierra, siembra con paciencia. Dios completa lo que se empieza con fe». El funeral fue sencillo, cargado de tierra y de lágrimas, pero también sembró una orden silenciosa en el corazón de Pedro: no se rendiría. Asumió todo el trabajo. Vendía las pequeñas cosechas de hortalizas para sobrevivir y, cuando podía, compraba semillas y plantaba un arbolito tras otro, con el esmero de quien no siembra un árbol, sino un futuro. Aurora, la mula fiel, se convirtió en su única y constante compañía. Caminaba a su lado por los senderos, cargaba los pequeños sacos hasta el pueblo y parecía comprender, con su mirada noble, que entre ellos existía un pacto de lealtad inquebrantable. Al principio, la gente de la región se reía. «Pedro ha perdido el juicio», decían algunos. «Plantar árboles frutales toma una vida, muchacho. Morirás de hambre antes de ver una sola naranja».
Palabras como esas cortan como piedras lanzadas contra un cristal. Dejan marcas, pero no necesariamente lo rompen todo si las raíces son profundas. Pedro escuchaba, a veces con el rostro curtido por el sol, a veces asintiendo con una sonrisa silenciosa. La tierra no tiene prisa, repetía para sus adentros, como una oración, como un mantra. Los primeros brotes eran frágiles. Él los protegía con pequeñas cercas, los regaba cada mañana con agua del arroyo y los abonaba con lo poco que podía comprar. Trabajó como nunca. El dolor por la pérdida de su padre se convirtió en combustible, no en una excusa para la derrota. Se dormía exhausto y se despertaba antes del alba. Cuando llegaban las lluvias, cantaba en voz baja para que las gotas se sintieran bienvenidas. Cuando el sol castigaba con inclemencia, improvisaba sombras para proteger sus plantas. En muchas noches, arrodillado sobre la tierra fría, conversaba con aquellos árboles jóvenes como si fueran sus hijos: creced fuertes, amad esta tierra, sostened la lluvia cuando llegue. No tengáis prisa, pero tened coraje. Había en esa práctica algo sagrado, la paciencia convertida en un acto de fe. Pasaron los años, silenciosos y decisivos. Con ellos, llegaron también las burlas. Miren al loco, regando palos que darán fruto cuando sea viejo, gritaban algunos al pasar. Pero también surgieron otras miradas, las de los campesinos más ancianos que, al ver la dedicación de Pedro, inclinaban la cabeza con respeto. Un día, un viejo se le acercó y le dijo: muchacho, muchos olvidan que lo que echa raíz en el alma no nace deprisa. El tiempo es el maestro, y la paciencia, la lección. Aquellas palabras fueron suficientes para que Pedro mantuviera su paso firme. Cada estación aprendía algo nuevo, como podar, cuando abonar, qué variedad resistía mejor la sequía. Su conocimiento no venía de los libros, sino de la tierra misma. Las pequeñas plantas crecieron, pasando de centímetros a metros, y Pedro observaba cada avance con el orgullo de un padre. A veces, se sentaba al borde del campo y una risa pura, la primera desde la muerte de su padre, brotaba de su pecho. Aurora rebuznaba a su lado, como celebrando cada pequeña victoria. En el cuarto año, algo comenzó a cambiar. Los árboles, antes delgados y tímidos, se cubrieron de flores. Un perfume dulce inundó el aire, y las abejas comenzaron su danza, tejiendo promesas de vida. Los vecinos empezaron a notarlo. Miren, los árboles de Pedro han florecido. Las bocas que antes se burlaban, ahora callaban. Algunos, incluso, se acercaron a pedirle consejos. Pedro, sin rastro de rencor, les enseñó lo que sabía. Pasaron 6, 7 años. 7 años en los que los inviernos y veranos fortalecieron los troncos y hundieron las raíces más allá de lo visible. Y lo que era una promesa, se convirtió en realidad. En el 7º año, una mañana clara, Pedro notó algo nuevo. Pequeños frutos verdes comenzaban a colgar de las ramas. Naranjas que parecían pequeñas linternas, aguacates firmes, mangos que prometían un dulzor celestial. Se detuvo. Sus manos temblaron ligeramente. Sus ojos grabaron aquel instante como quien presencia un milagro. Gracias, papá, susurró, y sintió como si su padre le sonriera en la brisa. Un calor profundo, que no era el del sol, le inundó el pecho. La noticia corrió como el viento. El joven que había soñado en una tierra seca ahora cosechaba los frutos de su paciencia. La gente del pueblo, que antes se burlaba, ahora llegaba con cestas y ojos llenos de asombro. Los comerciantes comenzaron a hacerle pedidos. Pedro distribuía sus frutos con generosidad, un poco para el anciano que una vez le dio palabras de aliento, otro tanto para los necesitados. No se dejó cegar por el éxito. Invirtió en mejores abonos,
contrató a jóvenes del pueblo y les enseñó no solo a cuidar las plantas, sino, sobre todo, a tener paciencia. Años después, su pequeña propiedad era un referente. Lo que empezó como un motivo de burla se transformó en un ejemplo de fe y perseverancia. Pedro se casó, formó una familia, y en el rostro de la nueva generación había menos miedo y más esperanza. Cuando alguien le preguntaba cuál era el secreto, él simplemente miraba su huerto florecido y respondía: mi padre me enseñó. La tierra te devuelve aquello que sabes esperar. Quien se afana, pierde la raíz. Cuando Dios decide que es hora de bendecir a alguien, ni la tierra seca, ni el tiempo lento, ni la opinión de los demás pueden impedirlo. La cosecha de Pedro no llegó de golpe, sino en oleadas, como si la propia naturaleza quisiera enseñar que incluso la bendición tiene sus ritmos y estaciones. La prosperidad trajo nuevas pruebas. Personas que antes lo ridiculizaban ahora se acercaban con falsos elogios, buscando sacar provecho. Pero Pedro, recordando las palabras de su padre, trataba a todos con respeto, sin permitir que la ingratitud ajena opacara el milagro que Dios había obrado allí. Su vida se llenó de nuevas rutinas. Se levantaba antes del sol para caminar entre sus árboles, tocando sus troncos, observando cada hoja. Entendía su lenguaje silencioso. A su lado, siempre caminaba Aurora, ya anciana, pero con la misma lealtad en sus ojos. Él le sonreía y le decía: «¿Lo ves, amiga mía, nuestro trabajo no fue en vano?» Y la mula parecía asentir. La pequeña propiedad que antes era ignorada se convirtió en un lugar de encuentro. Los vecinos venían a conversar, a aprender de la paciencia de Pedro. El huerto que antes fue motivo de burla, ahora era una escuela de vida. Un día, un joven le preguntó por qué no vendía todo y se hacía rico de una vez. Pedro le respondió con calma: ¿rico de papel? Prefiero ser rico de raíces. Prefiero tener frutos que alimentan, sombras que dan descanso y una paz que nadie puede comprar. La fama del huerto de Pedro llegó a oídos de un gran comerciante de tierras lejanas, quien un día se presentó en la propiedad. Quedó maravillado. «Esto no es solo técnica, esto es amor», dijo. Le ofreció un contrato para exportar sus frutos, una oferta que podría cambiar la economía de toda la región. Esa noche, Pedro oró: «Señor, no me dejes ser guiado por la ganancia, sino por la misión». A la mañana siguiente, aceptó el trato, pero con una condición: puedo proveer los frutos, pero no mi alma. Mi forma de trabajar, con el corazón, no cambiará. El comerciante, admirado, aceptó. La prosperidad floreció para todos. Pedro empleó a más familias, ayudó a la comunidad y construyó una pequeña escuela agrícola para enseñar a los niños el valor de la paciencia y la fe. El sueño de un hombre se había convertido en la bendición de muchos. Pero la vida, en su ciclo de dar y quitar, también le trajo una despedida. Una mañana, encontró a su fiel Aurora tendida, respirando con dificultad. Su vieja compañera de fatigas se estaba partiendo. Pedro se arrodilló a su lado, con la voz quebrada. «Mi amiga, me acompañaste cuando no tenía nada. Gracias por cada paso». La mula dio un último y suave rebuzno, y en la quietud del huerto que ella le ayudó a plantar, se fue en paz. Pedro la enterró en el corazón de su propiedad y, sobre su tumba, plantó el árbol más robusto, el árbol de la lealtad. Muchos años después, ya anciano, mientras caminaba entre sus árboles, se encontró con un niño que miraba los frutos con asombro. «Quisiera plantar uno, pero dicen que tarda mucho», dijo el pequeño. Pedro sonrió, con la misma ternura que su padre le había mostrado a él. Se arrodilló y le dijo: «Todo lo que vale la pena tarda, hijo. Pero cuando llega, cambia tu vida para siempre». En la mirada de aquel niño, Pedro vio su propio reflejo,
un joven lleno de sueños, necesitado solo de alguien que creyera con él. El ciclo continuaba, la lección seguía adelante. Al final de sus días, sentado bajo el árbol que plantó en honor a su padre, Pedro cerró los ojos y susurró, «Papá, lo logramos. Nuestra tierra floreció». El viento sopló, trayendo el aroma dulce de los naranjos, y él sonrió, con la gratitud de quien comprende que la paciencia nunca es una pérdida de tiempo. Porque en ese instante entendió la verdad más grande, él no solo había cosechado frutos, había cosechado un propósito. Y quien siembra con fe, nunca siembra solo. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que la guardes como una semilla. Compártela con alguien que necesite recordar que, aunque la espera sea larga, el fruto de la fe siempre llega y transforma todo a su paso. Que la gracia de Dios te acompañe, y que aprendas a esperar con fe la cosecha que Él tiene preparada para ti.